Este video está orientado a la capacitación del personal de supervisión y directores de establecimientos educativos de los distintos niveles y modalidades para la implementación del registro de horas compensatorias en el marco del artículo 68, decreto 1919 de 1989, correspondiente al personal perteneciente al agrupamiento asistentes escolares. A tales fines se habilitó un módulo específico en SAR que permite registrar las horas compensatorias a los fines de posibilitar el usufructo de la franquicia establecida en el artículo 68. En tal sentido, se establece un proceso de carga que consta de 3 etapas para su registro. El primer paso a cargo de la escuela es el de informar. El director escolar deberá ingresar al sistema horas compensatorias que la gente desempeñará fuera del horario habitual de trabajo. A esta instancia se deberá llegar habiendo solicitado de forma anticipada la correspondiente autorización por parte del supervisor. El segundo paso es el de autorizar. En esta etapa es el supervisor correspondiente quien analizará las horas y tareas informadas por el director escolar, debiendo registrar la decisión de autorizar, en forma total, parcial o rechazar la solicitud. El tercer paso, que otra vez corresponde a la escuela, es el momento en que se deberá procesar. El director escolar deberá ingresar al sistema nuevamente y verificar lo autorizado por el supervisor a fin de encomendar la realización de la tarea. Cumplida la misma, deberá procesar dicha autorización para que se actualice el registro de la cantidad de horas compensatorias a favor de la gente. A continuación vamos a desarrollar el módulo 1, que es la etapa de informar en sistema y que corresponde a los establecimientos escolares, accediendo en SAR al siguiente menú. Ingresamos en la opción ausencias. El módulo habilitado a dichos fines, como pueden visualizar, es el módulo 12, horas de la gente. Desplegamos e ingresamos a la opción 6, gestión, donde nos encontramos a su vez con dos opciones más, informar y procesar. En este caso ingresamos por la primera opción, que es informar. Al ingresar nos muestra esta pantalla de consulta general. Veremos que lo primero que tenemos habilitado es el icono nuevo en la parte inferior izquierda de la pantalla. Nos dirigimos con el cursor y pulsamos nuevo. Podemos ver que lo primero que se nos despliega es una pantalla que nos permite ingresar el periodo a informar. En el campo de año ingresamos el año al que corresponde el ingreso de horas, por ejemplo 2025, y pulsamos la tecla Enter. El cursor se posiciona en la opción del mes. Desplegamos y seleccionamos el mes correspondiente. A modo de ejemplo ingresaremos mes de septiembre y pulsamos aceptar. Podemos ver que en este módulo vamos a ejecutar la acción siempre con Enter, a diferencia de como veníamos trabajando dentro de SAR, que ejecutábamos siempre con la tecla F8. Ahora vamos a ver que el cursor se posiciona en la opción de ingreso de documento de la gente. Ingresamos el DNI y ejecutamos con la tecla Enter. Se despliegan los datos de la gente. Verificamos que efectivamente los datos correspondan a la gente que estamos registrando y aceptamos. El cursor se posicionará directamente en la columna de ingreso de horas que corresponde informar. Acá podemos ver que las opciones que nos brinda el sistema dentro de la columna informado son dos subcolumnas. Una columna es para informar horas simples y minutos, para el caso que corresponda a informar minutos, y otras para informar horas dobles y minutos. Es importante resaltar que las horas siempre se informan como reales, es decir, horas reloj. Veamos un ejemplo. Si se requiere que el personal se desempeñe fuera de su horario habitual por 2 horas simples y 2 horas dobles, para el caso de que resulte un día no laborable, por ejemplo, en la columna de horas simples informamos 2 horas y pulsamos Enter. El cursor se posiciona en la columna de minutos, lo cual informaremos en el caso de que corresponda, y pulsamos Enter. Ahora el cursor se posiciona en la columna de horas dobles y en este caso, de acuerdo al ejemplo descrito, informaremos 2 horas. Es decir, informamos las horas reloj a cumplir, ya que el mismo sistema es el que procesará y calculará las mismas. Pulsamos Enter nuevamente y nos lleva a la columna de minutos y si corresponde informaremos los minutos.
Posteriormente, pulsamos Enter y el cursor se posicionará en la columna de número de cargo. Acá tenemos dos opciones disponibles. Una es posicionarnos con el cursor y pulsar en los 3 puntos o pulsar la tecla Enter hasta habilitar el campo. En ambos casos se nos despliega una pantalla donde figuran los desempeños activos del agente, es decir, los cargos activos que dispone el agente al momento del ingreso de las horas. Verificamos que los datos del cargo sean los correctos y aceptamos. El cursor automáticamente se ubica en la columna Observaciones del usuario que informa. Cabe destacar que este campo es un campo de información obligatoria. En este campo, el establecimiento escolar va a realizar una descripción detallada de la tarea a realizar por parte del agente, especificando día y horario. Esta descripción deberá resultar lo más específica posible a los fines de que el supervisor correspondiente, al ingresar al sistema, verifique este campo y con la descripción de tareas a realizar por parte del agente pueda evaluar, analizar y, en caso de corresponder, autorice dicha solicitud. Recordemos que esta solicitud, posteriormente, será analizada por el supervisor, lo cual puede resultar en una autorización total, parcial o rechazo. Por eso es importante una descripción específica de los motivos. Luego de describir en este campo obligatorio las tareas a realizar, podemos ver dentro de los 3 puntos la descripción realizada. Verificado y estando de acuerdo con lo que hemos descrito, procedemos a aceptar y ahora estamos en condiciones de confirmar lo informado. Nos dirigimos entonces con el cursor a la parte inferior de la pantalla y pulsamos el icono confirmar. Cabe aclarar que para ingresar más agentes para el mismo mes y año repetimos el mismo proceso sin salir de esta pantalla, es decir, luego de confirmar nos posicionamos con el cursor nuevamente en la columna documento. Ahora vamos a desarrollar el módulo 2. Es la etapa de autorizar, lo cual se encuentra a cargo del supervisor. El supervisor ingresa en el sistema en la opción Ausencias. Módulo 12, Horas del agente, se despliega la opción 6, Gestión. Y por último, la opción 2, Autorizar. Ingresamos en esta opción, nos muestra esta pantalla. Nos posicionamos con el cursor en el campo Número de institución. Ingresamos el número de institución. En este caso, utilizamos el ejemplo con el que venimos trabajando, que pertenece al Instituto 8. Ingresamos el número 8 y pulsamos Enter. Se nos despliega en la pantalla el listado de todos los institutos 8 que existen. Seleccionamos el que corresponde con el cursor y pulsamos Aceptar. Podemos verificar que se activa el icono de la lupa. Pulsamos la lupa y el sistema nos trae la información registrada por el establecimiento escolar. Es decir, el documento, el nombre y apellido del agente, las horas, ya sean simples o dobles, cargo y descripción de la solicitud en el campo Observaciones del usuario que informa. Es decir, toda la información que registró la escuela previamente y que describimos en el módulo 1 de informar. El supervisor deberá, a los fines de ejecutar la autorización, ingresar en primer término al icono Modificar, que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla. Pulsamos Modificar y podemos verificar que automáticamente se activa el campo de tipo de autorización. Desplegamos las opciones y nos brinda 3 opciones disponibles: total, parcial o rechazado. El supervisor, conforme lo informado por la escuela y analizadas las circunstancias del caso, procederá a seleccionar el tipo de autorización que corresponda. Si el supervisor selecciona la opción de autorización total, automáticamente el sistema replica lo informado por el establecimiento escolar en la columna autorizado y para completar esta acción deberá pulsar la opción confirmar en la parte inferior de la pantalla. Si selecciona la opción autorización parcial, el cursor se posiciona automáticamente en la columna de horas para autorizar, donde el supervisor deberá completar con las horas u horas y minutos que considere para la situación descripta en lo informado. Posteriormente, con el cursor deberá posicionarse para completar el campo Observaciones del usuario que autoriza
el cual es obligatorio para describir el motivo de la autorización parcial. Si la opción seleccionada es la de rechazo, las columnas de horas autorizadas automáticamente se completarán en 0 y el supervisor deberá completar de la misma forma que cuando la autorización resulta parcial. El motivo del rechazo dentro del campo obligatorio, observaciones del usuario que autoriza. Para cualquiera de las opciones de autorización que se seleccione, la acción se completa pulsando el icono de confirmar que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Es importante resaltar que las horas siempre se informan como reales, es decir, horas reloj, ya que en el caso de que autoricen horas dobles, es el mismo sistema el que procesará y calculará las horas como dobles. Se recuerda que mientras el registro no se encuentre procesado por parte del establecimiento escolar, el supervisor podrá modificar siempre el mismo. Es decir, puede ocurrir, por ejemplo, que el establecimiento escolar solicite al supervisor que modifique lo que aprobó, ya sea para el caso de que finalmente la gente no desempeñó las horas autorizadas o que las horas autorizadas las desempeñó otro agente, o cualquier situación que no se condice con lo que él o los agentes cumplieron efectivamente en la escuela. Ahora vamos a desarrollar el último módulo. Es la etapa de procesamiento, lo cual se encuentra a cargo del establecimiento escolar. Procesar significa que las horas son cargadas en el acumulado de la gente para que estén disponibles. Es importante destacar que este módulo se completa con posterioridad a la efectiva realización de las tareas encomendadas. Es decir, las horas ya deben haberse cumplimentado por parte de la gente, ya que la información debe coincidir con la realidad, con lo desempeñado efectivamente por el personal. En este caso ingresamos nuevamente en la opción ausencias, módulo 12, horas de la gente. Despliegan el mismo, ingresamos en la opción 6, gestión, donde nos encontramos, como habíamos verificado anteriormente, con dos opciones, informar y procesar. Dentro de la opción procesar, ingresamos a la pantalla consulta general. Nos posicionamos con el cursor en el campo número de institución. Ingresamos el número de institución, en este caso el número 8, y pulsamos Enter. El sistema nos trae la institución y posteriormente nos posicionamos en el icono de la lupa. Pulsamos y el sistema nos va a levantar la información registrada por el supervisor en color azul, cuando haya resultado autorizado, ya sea en forma parcial o total, y en color rojo cuando el registro se encuentre rechazado. La escuela, en los casos de rechazo o autorización parcial de lo solicitado, puede verificar el motivo dentro del campo observaciones del usuario que autoriza. En los casos de autorización total, la escuela verifica la información que autorizó el supervisor y para finalizar el proceso, tilda a la izquierda del documento de o de los agentes a procesar y finaliza la acción en la opción procesar, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, y de esta forma las horas se acumulan a la gente y se encuentran disponibles. En los casos de autorización parcial, el establecimiento escolar visualizará en el campo observaciones del usuario que autoriza el motivo de la autorización parcial, procediendo a procesar de la misma forma. Como se explicó anteriormente, el procesamiento corresponde una vez realizadas las horas compensatorias por parte de la gente. En virtud de ello, la escuela se puede encontrar en la situación de que las horas informadas y posteriormente aprobadas por el supervisor difieren a las que efectivamente desempeñó. Es decir, volviendo a nuestro ejemplo, el establecimiento escolar informó 2 horas simples y 2 horas dobles. El supervisor autorizó todas las horas, es decir, 2 horas simples y 2 horas dobles. Sin embargo, el agente efectivamente cumplió 1 hora simple y 1 hora doble, o quien efectivamente realizó las mismas es otro agente. Ante dicha circunstancia, la escuela deberá solicitar al supervisor que proceda a modificar lo autorizado, reflejando la realidad de lo que realizó el personal. Y una vez modificada la información por parte del supervisor, la escuela podrá continuar con el procesamiento de la misma. Es decir, y esto es muy importante resaltar,
Mientras el registro no esté procesado, se podrán realizar las modificaciones, lo cual explicamos en el módulo 2 del supervisor. Cómo se realizan estos cambios, reiterando que una vez procesado el registro, ya no se podrá modificar. Con este módulo de capacitación damos por finalizado el circuito de registro de horas compensatorias. Muchas gracias.